cómo leer libros de texto de manera eficiente con resultados eficaces. Bien, vamos a ver que cuando estamos estudiando a nivel medio superior o superior, muchos de los estudiantes se sorprenden cuando empiezan a leer libros de texto ya de manera técnica, con contenidos técnicos me refiero, y que bueno, son específicos de alguna área. Entonces encuentran mucha dificultad para leer este tipo de documentos, ya que bueno, pues están acostumbrados a otro tipo de lectura, como novelas, cuentos, etcétera. Entonces bueno, se les hace diferente el tipo de texto. Muchas veces se aburren, muchas veces pues les cuesta mucho trabajo entender la lectura, leen una hoja, leen una página y les da sueño y bueno, etcétera, ¿no? Son varias cuestiones. Lo que te voy a compartir el día de hoy es cómo puedes generar de manera eficiente y de manera eficaz la lectura de estos textos ya más científicos, con contenidos más ubicados sobre un tema y de manera eficaz. Entonces, bueno, vamos a ver que primero vamos a ocupar algunos puntos muy importantes en un formato específico. Primero vamos a aprender que la información que debe de ser responsable dentro de tu formación profesional te va a ayudar para poder generar un mejor bagaje de conocimientos. Entonces, por lo tanto, pues debes de tomar interés de estos contenidos porque te va a servir en un futuro. Puedes combinar también algunas tendencias que te pueden servir ya para aplicarlas directamente ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que queden finalmente estos contenidos de una manera mejor arraigadas. Entonces, bueno, el paso número 1 es examinar rápidamente la lectura asignada. Es decir, si yo estoy leyendo un documento que hable del proceso de entrenamiento deportivo, primero tendría que buscar el título, después iría a los capítulos, tendría que revisar primero los títulos, los subtítulos, para posteriormente ya organizar mis ideas más claramente a partir de esta inspección. Tendría que ver también todos los gráficos, los mapas, las tablas, los diagramas, las fotografías, etcétera, para después de esto ya ir directamente al tema, abordar ya de manera más profunda. El paso número 2 sería hacer cuestionamientos. Necesitaría yo hacer preguntas acerca del tema. Por ejemplo, si estamos hablando del entrenamiento deportivo, ¿qué es el entrenamiento deportivo? ¿Para qué me sirve el entrenamiento deportivo? ¿Cómo inicio un proceso de entrenamiento deportivo? Y bueno, al hacerme estas preguntas, el tema se me va a hacer más interesante. Entonces, tengo que responder dentro de los títulos y de los subtítulos a preguntas como quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué es lo que se va a hacer, para qué sirve, etc. El siguiente paso es leer. Ya que abordé el tema de esta forma, voy a leer cuidadosamente lo que se ha asignado y a esto le voy a buscar un significado. Cuando empieces un proceso de lectura, previamente tendrás que recoger los datos de esa lectura, tendrás que ver y ser un lector activo. ¿A qué me refiero a ser un lector activo? No solamente leer el contenido, sino que dentro del mismo contenido puedo tomar notas, puedo subrayar, puedo poner las palabras clave. Yo te recomiendo ahí algunos marcadores que te pueden servir, que son como lápices de colores, y estos te pueden servir para marcar las palabras clave. Una vez que ya entro en el proceso de lectura de manera más específica, ya para hacer un resumen o para tener elementos para un ensayo, va a ser muy fácil que yo encuentre estas palabras clave.
El siguiente paso se trata de que vayas recitando este material que has leído, este material que has logrado, que vayas releyendo estos párrafos que subrayaste. Y cuando empieces a leer los párrafos, vamos a empezar a leer párrafos completos y aplicar un proceso de aprendizaje de memoria. Entonces, de esa manera, al exponer ya estos párrafos completos, se va a arraigar de una manera más congruente el aprendizaje. El siguiente paso se refiere a la revisión. Finalmente, vas a revisar el capítulo que leíste y vas a hacerlo a intervalos para que de esta manera vaya refrescando la memoria y afiances los hechos, todos los conceptos que adquiriste. Es importante en esta revisión empezar a leer inmediatamente en vez de dar una sola ojeada. Entonces necesito aplicar directamente ese proceso de revisión y bueno, buscar todas las referencias acerca de este material. Entonces, bueno, estos pasos van a ser muy importantes para el proceso de cuando te dejen leer libros de texto de materiales específicos que se te pueden hacer aburridos. Entonces, bueno, pues puedes ocupar estos pasos que te acabo de mencionar y te van a servir mucho para que puedas abordar temas ya de carácter científico. Muchas gracias por tu atención.